Otro lado de la línea está Aníbal Lazzaroni. Aníbal Lazzaroni es profesor instructor en armas y operaciones policiales, profesor en investigación criminal y es también experto en ciberdelitos. Tuvo experiencias en cuanto a la instrucción de este tipo de armas en la Policía de México y también de los Estados Unidos. Aníbal, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Mitre Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, Aníbal, queremos saber un poco, ¿no?, sobre este tipo de armas, sobre este tipo de pistolas. No es nuevo aquí en la República Argentina, ya hay otras jurisdicciones del país que sus policías fueron dotadas de este tipo de arma, pero sí es una novedad para nosotros, ¿no?, para los santafesinos, después de lo que se confirmó ayer que el gobierno provincial compró una partida de 50 pistolas Taser. Se habla mucho de la capacitación y hacia allí va mi pregunta. ¿Por qué requieren de una especialización o de una capacitación especial ese agente policial que va a tener esa arma? Bueno, en principio la capacitación, como toda arma que se incorpora a la fuerza policial, es importantísima, y sobre todo la racionalidad del uso. Nosotros, dentro de las operativas de la fuerza, tenés una escalada en lo que va desde el mando de voz o la posibilidad de generar una defensa con la palabra, con la fuerza física, con las armas contundentes, con la fuerza en grupo y para llegar a lo último, la fuerza letal. Lo que se busca en ese sentido es generar una nueva visión sobre la prevención, porque esto tengamos en cuenta que es una herramienta importantísima para la prevención en lesiones o en la detención. Entonces, se le brinda al funcionario policial la posibilidad de ver las opciones que tiene y la efectividad que tiene el arma también para que esta persona gane confianza y sepa el uso correcto de lo que es un arma no letal o, como se suele decir hoy en día, de letalidad reducida, ¿sí? Básicamente, si bien es nuevo en el país, en la provincia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hace poco que está en funcionamiento, se está probando en otras policías provinciales, ahora la incorpora Santa Fe con un número de 50, pero en el mundo esto es algo bastante corriente, ¿sí? Podemos nombrar el trabajo que estuve haciendo mucho tiempo en el Consejo Federal de Seguridad Federal de México, donde me tocó analizar e implementar el uso de las armas no letales, pero si no también en Estados Unidos o en Europa, esto es cotidiano. Y lo que hace es permitir que el funcionario policial tenga una mejor herramienta para la prevención del delito y la detención del posible victimario, sin tener el riesgo de las lesiones. Y acá es importante. Hay hechos con determinadas características que no involucran las armas de fuego y permiten una reducción no letal de una persona, y esto hace que se pueda generar una distancia de seguridad con esa situación de crisis. Entonces, no exponemos a nuestros funcionarios a una situación de crisis de contacto y sí nos permite tener una reducción a distancia. Y, obviamente, no hay letalidad en la reducción que se genera. Aníbal, ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Cómo te va, Juanis? Mi nombre, te saludo. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. A ver, uno puede hacer análisis de distintos lugares. La verdad que siempre se ha polemizado el tema de las Taser, ¿no? Cada vez que alguna fuerza buscaba implementarlo, bueno, surgían distintas polémicas, idas y vueltas, etcétera. Sin embargo, vos lo mencionabas, bueno, en otros países funciona muy bien. También hay que decir que la capacitación policial quizá en otros países también sea mejor y de más avanzada, pero no sería tampoco erróneo hacer una lógica inversa, es decir, quizá hasta, mira, pongámoslo en un caso extremo, en un caso hasta de gatillo fácil o en un caso donde quizá hay un abuso en la utilización de la fuerza por parte de un efectivo de la policía, este tipo de armas pueden llegar a evitarlos también, o por lo menos evitar una letalidad. Obvio. Digamos, si un efectivo policial se siente en riesgo por X motivo, desenfunda su arma y ante la presión, ante la situación del momento, termina disparando y termina causando una muerte y quizá está en duda si efectivamente no fue un uso desproporcional de la fuerza, bueno, quizá con la Taser eso se puede evitar. Por eso estaba hablando del uso racional de la fuerza. Nosotros tenemos una escalada en la operativa policial que va desde el mando de voz hasta el arma letal. Y en el medio tenés un montón de opciones. Claro, acá es poner una opción más en el medio, ¿no?
Esto lo que viene a generar, Juani, es la distancia en el momento de crisis. Y esto es importante que lo comprenda la audiencia, porque siempre en el momento de crisis, lo que tiene el funcionario policial es el contacto. Y acá es donde tenemos que entender que la distancia a este momento de crisis permite que el funcionario no tenga lesiones, que pueda pensar con mayor claridad y que pueda resolver con efectividad. Claro. El no tener la persona sobre su físico o en una distancia muy acotada, esto permite poder reducir sin una letalidad. No sé si se entiende, pero se entiende. Te puedo poner un ejemplo común que se pone en la mayoría de las academias. A ver. Siempre nosotros discernimos entre la agresión, por ejemplo, con un arma de fuego o una agresión física. Y en el medio se pone el arma blanca, o sea, un cuchillo. ¿Qué hacemos? Verbalmente no lo puedo reducir, ¿sí? Si la persona está enajenada no va a comprender los mandos de voz que le pueda dar, y no puedo utilizar el arma de fuego. Estaríamos en un exceso de la legítima defensa. Exacto. En determinadas circunstancias. Entonces, en este caso, sí podría utilizar un arma no letal y reducir a la persona a distancia. Claro. Recuerden ustedes el lamentable hecho que tuvimos en la policía de la ciudad, donde un enajenado con un cuchillo mata a un oficial de la policía de la ciudad en un semáforo, ¿sí? De una puñalada, porque se redujo la distancia de contacto y esta persona llegó al oficial de policía y lo apuñaló. No sé, esto hace muy poco. Entonces, lo que viene a hacer esto es precisamente seguir manteniendo la distancia de seguridad para el personal policial y permitir tener un elemento intermedio que sí detiene a la persona, que sí la vulnerabiliza, la deja inmóvil y tiene tranquilidad el personal policial para poder esposar y resguardar a esa persona de sus actos o actos con terceros. Esto que va a pasar en Santa Fe será seguramente una primera prueba. Son 50 armas Taser en una fuerza de 25.000 efectivos, digamos, es un número ínfimo y muy pequeño. Sin embargo, uno supone que es una primera prueba para después avanzar quizá en ir sumando. ¿Qué pasa en otras policías argentinas? En el caso de la policía de la ciudad de Buenos Aires, todos los policías tienen una Taser, no a todos se le da una. ¿Cómo funciona en Argentina? No, en Argentina funciona con una escalada, o sea, se empezó en la policía de la ciudad, que fue la más avanzada, la que inició esto. Recuerden que esto viene en realidad desde el año 2016, creo que 2017, que se habían hecho las compras y recién se implementa hace prácticamente muy poquito tiempo esto. Pero, por ejemplo, te interrumpo ahí a partir de la pregunta de mi compañero. ¿Son armas que se utilizan, por ejemplo, para una movilización? No, ahí tenés la diferencia. Esto es, no se utiliza para una movilización. Vos para una movilización, un arma no letal puede ser un gas químico. Bien. ¿Sí? Pero el Taser es una intervención extremadamente personal. Son situaciones puntuales de crisis, como puede ser personas enajenadas, situaciones de rehén, situación de amenaza hacia la propia persona o hacia terceros. Por eso también es importante la capacitación. Estos equipos no se pueden usar indiscriminadamente, o sea, el Taser aparte, entendamos. Un arma no letal, como te nombré recién, Jessy, como el gas, vos podés disparar varias veces, ¿sí? Sí. Si utilizaras agua, podés disparar varias veces con un cañón hidrante, ¿sí? Con el Taser, vos tenés un solo disparo que está identificado inclusive. Cada cartucho tiene un número de serie. O sea, es muy puntual la intervención que tengo que hacer y tengo que estar bien seguro de la acción porque tengo una sola posibilidad de hacerlo. Por eso siempre se habla de la superioridad numérica. Si es un equipo de binomio que está trabajando, si uno falla, puede el segundo disparo intervenir sobre la persona. ¿Se entiende esto? Aníbal, no es indiscriminado el uso, o sea, no es que yo le pueda dar se entiende perfectamente corriente a un montón de gente, porque eso está en el inconsciente colectivo,
el problema de la utilización de estas armas es que se cree que es una picana eléctrica y yo voy a estar haciendo daño. Sí, no tiene nada que ver. Sí. No, te quería preguntar, Aníbal, justamente porque vos hablabas de esto, ¿qué es lo que genera? Porque hablamos de un arma no letal, hablamos de armas que provocan una descarga eléctrica. ¿Qué es lo que genera en la persona que lo recibe? Una contractura muscular. Nosotros tenemos, los individuos, tenemos dos tipos de fibras musculares, lisas y estriadas, ¿sí? Que funcionan con distintas frecuencias eléctricas. Nuestro cuerpo naturalmente funciona con estímulos eléctricos. Lo que hace este equipo es, a través del contacto a distancia, con dos cables, ¿sí? Generar una frecuencia eléctrica y un amperaje determinado que va a trabajar sobre las fibras estriadas voluntarias y no sobre las involuntarias. ¿Cuáles son las fibras involuntarias o las que no se afecta? El diafragma, el corazón, los sistemas musculares de funcionamiento involuntario. ¿Se entiende? Va a afectar el músculo, por ejemplo, del brazo, de pierna, de movimiento de tórax, todo lo que tiene que ver con el movimiento muscular consciente de la persona. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Hemos aprendido, creo que mucho en esta charla, sobre todo por todo lo que está generando, ya lo decíamos, ¿no? Siempre genera debate, ¿no? Este tipo de temas. En Santa Fe se venía hablando, había varios proyectos dando vuelta y demás. Bueno, finalmente ayer nos sorprendimos con esto. Directamente ya el gobierno de la provincia confirmó la compra que está en camino, y todo indica que después de esta capacitación, hacia fin de año ya va a estar en manos estas 50 pistolas de la policía de la provincia de Santa Fe, no de todos, como lo contábamos. Así que muchísimas gracias. Sí. Te puedo hacer una acotación que me interesaría que le quede claro a la población. A ver, dale. Estas armas no tienen la posibilidad de ser usadas indiscriminadamente o como para probar. El cartucho que lleva tiene una identificación numérica, como lo dije antes, y no puedo estar utilizándolo indiscriminadamente sin que nadie sepa. Tiene un control absolutamente estricto. No lo puedo usar porque sí, no puedo probar a ver si pasa corriente o no pasa corriente. Necesito que la gente entienda esto, porque no hay educación. Se piensa que estas armas se pueden utilizar indiscriminadamente o con la voluntad de cada funcionario y generar un daño, una broma, una lesión. Sí, alguno piensa que el policía va a estar tirándole al perro del vecino porque no lo deja dormir la siesta, digamos, y no tiene nada que ver. Exactamente, ustedes van a ver que el arma tiene un número de serie y el cartucho que se le provee, que es único e independiente, tiene un número de serie. No son de uso indiscriminado, ahí está. No. Aníbal... Una vez que se largó el cartucho, ese cartucho se tiene que reentregar a la fuerza con el número de serie y dar de baja.